El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa de los roles acumulados 2773, 2817, 2849, 2859, requerimiento de inaplicabilidad contra los artículos 299, número 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Muchas gracias, presidente. Con fechas 22 de enero, 13 de abril, 15 de junio y 6 de julio de este año, en autos roles 2773, 2817, 2849 y 2859, los señores Guillermo Castro Guzmán, Julio Frías Pistono, Mauricio Barría Ruiz y Sergio Castro Moya interponen sendos requerimientos a fin de que este Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 299, número 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar en la causa del Juzgado de Aviación Rol 32-2011, sustanciada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, señora Dobra Lusic Nadal. La causa se inicia con sumario instruido con motivo del accidente de la aeronave Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile, que el 2 de septiembre de 2011 cayó al mar en el archipiélago de Juan Fernández, falleciendo 18 pasajeros y 3 tripulantes. En el marco de dicha gestión, los 4 requerentes, con fecha 14 de noviembre de 2014, fueron sometidos a proceso como autores del delito de incumplimiento de deberes militares, encontrándose la causa actualmente suspendida en su tramitación por resolución de la segunda sala de este tribunal de 29 de enero de 2015. Los 4 requerimientos de sus respectivas etapas procesales fueron admitidos a trámite y declarados admisibles, y encontrándose todo en estado de relación, por resolución de pleno de 10 de septiembre, en conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura, se dispuso su acumulación. Atendido lo anterior, la cantidad de partes involucradas y el número de abogados anunciados para alegar en esta audiencia, la presente exposición se concentrará en términos generales en el conflicto constitucional planteado. Conforme constan autos, a la época del accidente, los actores se desempeñaban en la Fuerza Aérea con los siguientes cargos: el requerente Guillermo Castro como jefe del Estado Mayor y director de operaciones del Comando de Combate, el requerente Julio Frías como comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea, el requerente Mauricio Barría como teniente jefe de la bandada de transporte táctico de la escuadrilla de apoyo de operaciones de combate del Grupo de Aviación número 8 de la Quinta Brigada, y el requerente Sergio Castro como comandante de escuadrilla de apoyo al combate de la Fuerza Aérea. Conforme al autoprocesamiento, se les imputa a los actores la infracción de diversas normas reglamentarias contenidas, entre otros, en la norma operacional de la Fuerza Aérea de Chile, o NOFA, en las normas aeronáuticas contenidas en reglamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre vuelo y operación general de aeronaves, en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Comando de Combate, en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Grupo de Aviación y en los manuales de vuelo del avión Casa 212. Sostienen las requerentes que estas normas reglamentarias fueran consideradas por el magistrado como pertinentes en el caso suplite, y su incumplimiento fue determinante para que se les sometiera a proceso como autores del delito de incumplimiento de deberes militares tipificado en el artículo 299, número 3, aludido. En términos generales y sin perjuicio de las imputaciones concretas respecto de cada uno, se les ha inculpado por dar curso a la misión de vuelo del avión Casa 212 en circunstancias que no se dictaron normas de procedimiento que regularan la operación de la aeronave, no se coordinó debidamente la organización del vuelo, no se supervisó de manera acuciosa la planificación del vuelo, no se ponderó el peso máximo permitido para el despegue, no se observó que el avión excedía el número de pasajeros permitido y no se evidenció que la aeronave siniestrada habría despegado con sobrepeso. Los preceptos impugnados en lo sustancial versan acerca de lo siguiente. El artículo 299, número 3, tipifica el delito en comento. El artículo 431 consigna que el presidente de la República dictará en cada institución los reglamentos correspondientes sobre los deberes militares, las faltas de disciplina y las reglas de servicio, estableciendo asimismo las sanciones disciplinarias y las autoridades a quienes corresponde aplicarlas. Y el artículo 433 dispone que las faltas contra deberes militares podrán ser sometidas a una acción penal cuando las circunstancias anexas indiquen que podrían constituir delito. Entrando al fondo y al conflicto constitucional sometido a conocimiento y resolución de esta magistratura,
Además de sostener los requirentes que las normas cuestionadas son decisivas para la resolución del asunto ventilado en la gestión sublite, porque precisamente conforme a ellas fueron sometidos a proceso y serán determinantes para la sentencia que se dicte, en general se puede consignar que los requirentes aducen que la aplicación de los 3 preceptos legales impugnados en el caso concreto seguido en su contra importa que se infringiría su garantía constitucional asegurada en el artículo 19, número 3, inciso final del Código Político, que dispone que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Indican los requirentes que en relación al delito de incumplimiento de deberes militares, el artículo 299, número 3, consagraría una ley penal en blanco. Señalan que esta magistratura ha entendido como ajustada a la Constitución este tipo de leyes, en la medida que el núcleo esencial de la conducta se encuentra establecido en ellas, pudiendo reenviarse a otra norma legal o incluso emanada de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, únicamente la descripción de detalle de la conducta punible, siendo estas conocidas como leyes penales en blanco impropias o normas de reenvío. En relación con lo anterior, el artículo 431 permite expresamente el reenvío a reglamentos dictados por el Presidente de la República, que establezcan los deberes militares de las Fuerzas Armadas para efectos de la identificación suficiente del tipo penal. Sin embargo, en la especie postulan los actores la existencia de 2 problemas de constitucionalidad respecto a este punto, que deberán determinar que esta magistratura acoja los requerimientos declarando inaplicables los preceptos legales impugnados. En primer lugar, señalan que han sido procesados por supuestos incumplimientos de deberes militares que se encontrarían contemplados en normas reglamentarias que no han sido dictadas por el Presidente de la República de acuerdo al artículo 431, como ocurre, por ejemplo, y entre otras, con la norma operacional de la Fuerza Aérea de Chile o con el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Comando de Combate, que corresponden a normas dictadas por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Luego, no existe un complemento reglamentario suficiente emanado del Presidente de la República que permita identificar el tipo penal que constituye el delito por el cual fueron procesados, infringiéndose en consecuencia el principio de legalidad asegurado por el artículo 19, número 3, inciso final de la Carta Fundamental. Agregan que en todo caso, y conforme a la misma disposición constitucional, el Presidente de la República, a través de su facultad del artículo 431, puede establecer faltas disciplinarias y sanciones, pero no puede vía reglamento establecer delitos. En segundo lugar, sostienen que aún en el supuesto que la norma hubiera cumplido con el reenvío a un reglamento que hubiera sido dictado por el Presidente, igualmente en la especie se está en presencia de una ley penal en blanco, de aquellas que no se encuentran constitucionalmente aceptadas, toda vez que la norma legal no describe el deber militar cuya infracción se sanciona penalmente, sin poder dilucidarse ni siquiera el núcleo esencial de la conducta punible, vulnerándose en consecuencia el principio de legalidad dispuesto en la norma constitucional citada, conforme al cual la ley no puede establecer penas sin que la conducta esté expresamente descrita. Al tiempo que la propia ley debe establecer a lo menos el núcleo central de la conducta, siendo el reenvío a la norma de inferior jerarquía aceptado únicamente para desarrollar, precisar o complementar la conducta a sus aspectos no esenciales. Sostienen los requirentes que en el caso concreto no se encontraban en condiciones, conforme lo exige la Carta Fundamental, de conocer el mandato legal que describiera la acción u omisión que configuraba el delito de incumplimiento de deberes militares, ni siquiera a través del reenvío. Así estiman infringido el principio de tipicidad, al no encontrarse establecida clara y suficientemente la conducta cuya ejecución o omisión se encontraba penada por la ley, desconociendo los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal e incumpliéndose en consecuencia el mandato de determinación propio del principio de tipicidad. Concluyen en esta parte, señalando que en todo caso las normas reglamentarias sobre la base de las cuales se les ha imputado a la comisión del delito no consagran ni les imponen los deberes militares que se les imputan como incumplidos. En cuanto al artículo 433 impugnado, señala que también genera efectos inconstitucionales, en cuanto esta norma establece que una responsabilidad infraccional puede generar asimismo un ilícito penal, cuando las circunstancias anexas indican que puede llegar a constituir delito, quedando esta decisión entregada al juez. Señalan que en este sentido se infringe el principio de legalidad, el contenido de la disposición constitucional invocada, toda vez que nos encontramos frente a una ley penal abierta, en que en ausencia de descripción del tipo el juez podría discrecionalmente establecer el delito, esto es, crear un tipo penal, lo que tampoco está autorizado por la Constitución.
no puede quedar sujeto a la determinación del juez el contenido de la conducta punible conforme a circunstancias, comillas, anexas, expresión que también carece de toda descripción normativa, vulnerando también el principio de tipicidad. Agregan que en la gestión sublite, los magistrados se habrían parado precisamente en esta norma para, sobre la base únicamente de supuestos deberes infraccionales, configurar el delito de incumplimiento de deberes militares, sin señalar con la suficiencia debida cuál habría sido la conducta típica constitutiva de delito, y concluyen que, en todo caso, el juez no puede, sin infringir la Carta Fundamental, aplicar una pena a una conducta no establecida por el legislador. Conforme consta en estos autos acumulados, se han hecho parte en el presente proceso constitucional, además, el señor Mauricio Solano Pereda, también procesado, el Ministerio Público Militar y 16 personas en su calidad de partes perjudicadas en la gestión sublite. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, los requerimientos fueron puestos en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y de todas las partes, a fin de que ejercieran el derecho a formular observaciones acerca del fondo. Las siguientes partes hicieron uso de dicho derecho en los términos que se pasa a exponer sucintamente. En primer lugar, Mauricio Solano, quien en su calidad oficial de servicio del Centro de Operaciones Aéreas a la época del accidente, fue también procesado por el delito de incumplimiento de deberes militares, quien adhiere a dos requerimientos en los términos sustancialmente similares a los expuestos, solicitando la declaración de inaplicabilidad de los mismos preceptos legales impugnados, sosteniendo que se trata de leyes penales en blanco abiertas, contrarias a los principios de legalidad y tipicidad consagrados en la Constitución política. En segundo lugar, el fiscal general militar, coronel José Manuel Urrejola, en representación del Ministerio Público, formula observaciones, solicitando el rechazo del requerimiento, atendido que no se configura ninguna de las infracciones constitucionales invocadas. Señala al efecto que el artículo 299, número 3, se ajusta al artículo 19, número 3, inciso final de la Carta Fundamental, pues sí contiene la descripción del núcleo esencial de la conducta típica, que consiste precisamente en incumplir un deber militar. Así, al contener la norma legal lo esencial de la conducta y la sanción, se ajusta al principio de legalidad establecido en la Constitución, conforme lo ha declarado con anterioridad tanto este Tribunal Constitucional como la Corte Suprema. Agrega que, de acuerdo a las funciones encargadas a las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 101 constitucional, en concordancia con el artículo 1 de la respectiva Ley Orgánica Constitucional, en la especie se ha incumplido el deber reglamentario correspondiente, de responder debidamente a los cometidos y tareas que deben ejecutar los requirentes en concordancia con las características propias de su calidad de funcionarios uniformados. Afirma que en este orden de ideas el reenvío a otras normas para el complemento de la conducta constitutiva del delito de incumplimiento de deberes militares puede operar tanto respecto de otra ley como en un decreto supremo, en otra normativa reglamentaria o incluso en una orden del superior jerárquico que sea de carácter general. De modo que igualmente el artículo 431 impugnado se encuentra ajustado a la Carta Fundamental. Agrega que en todo caso, dentro de la lógica del procedimiento penal militar, el auto de procesamiento es esencialmente provisorio, pues en el marco del debido proceso se pueden ejercer recursos jurisdiccionales hasta llegar a la Corte Suprema, sin que exista certeza acerca de que los preceptos legales sean en definitiva aplicables y decisivos por el juez del fondo. En efecto, uno de los requirentes apeló al autoprocesamiento, recurso que está actualmente pendiente ante la Corte Marcial. Por último, en relación al artículo 433, concluye que esta norma también se ajusta a la Constitución, desde que en el caso sublite no opera el supuesto sobre el cual se funda la alegación de los requirentes, toda vez que la descripción del tipo penal está en la ley y su reenvío, sin que pueda estimarse la posibilidad de que el tipo haya sido establecido de forma discrecional por el juez. También formula observaciones los señores Mario Párraga, Iñaki Párraga, Sebastián Lozano y señora Ainara Párraga, en su calidad de partes perjudicadas, solicitando igualmente el rechazo de los requerimientos. Primero, porque no se plantea un conflicto de constitucionalidad, sino de mera legalidad, consistente en determinar si en el contexto de los artículos 299, número 3 y 431 del Código de Justicia Militar, el deber que se imputa como incumplido se encuentra o no establecido en un reglamento emanado del Presidente de la República, cuestión que debe resolverse por el juez de fondo. En segundo lugar,
señalan que los tres preceptos impugnados no son contrarios al artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución, desde que el artículo 299, número 3, contiene el núcleo esencial de la conducta prohibida, que es, precisamente, dejar de cumplir deberes militares, reenviando el propio legislador el complemento de la conducta a normas de rango infralegal, lo cual se encuentra ajustado a las exigencias constitucionales, conforme ya lo ha declarado también este Tribunal Constitucional en pronunciamiento sobre las mismas normas impugnadas. Añade que en la especie el artículo 433 es irrelevante, pues al igual como señaló el Ministerio Público Militar, no opera esta norma al existir una norma remitida que permite configurar el delito. Por último, ejerció su derecho a formular observaciones el señor Carlos Irarrázaval, también en calidad de parte perjudicada, instando igualmente por el rechazo de las acciones de inaplicabilidad de autos, toda vez que, como se señaló, esta magistratura ya se ha pronunciado respecto al cuestionado artículo 299, número 3, declarándolo ajustado a la Constitución, por estimar que cumple con el establecer el núcleo central de la conducta punible, y ello sobre la lógica de que la expresión deberes militares no es indeterminada o desconocida para los miembros de las Fuerzas Armadas, pues dichos deberes son parte de su formación y de la estructura disciplinada propia de dichas instituciones. Concluyo, presidente, señalando que hay 9 abogados anunciados en forma para alegar en la presente audiencia. Muy bien, muchas gracias. Para el adecuado desarrollo de las audiencias, vamos a distribuir los alegatos en 3 grupos. En primer lugar va a alegar el abogado Ambrosio Rodríguez, luego el abogado Claudio Arellano. Haremos un alto por 10 minutos y continuarán después el abogado Fernando Martínez, Enrique Donoso y Dinka Benítez. Y finalmente alegará José Manuel Rejola, Cristian Arias, Alfredo Morgado y Maximiliano Delgado. Tiene entonces la palabra el abogado Ambrosio Rodríguez por el requirente Guillermo Castro hasta por 30 minutos. En este caso particular, los artículos 299, número 3 del Código de Justicia Militar, 431 y 433 del mismo cuerpo normativo, por las razones que paso a señalar. Como lo expresó el señor relator, el excelentísimo señor, con fecha 14 de noviembre del año 2014, mi patrocinado fue sometido a proceso por la señora ministra en visita extraordinaria, doña Obra Lusic, presidenta de la Corte Marcial, al interior de los autos 32/2011. Este proceso, que es muy conocido por la opinión pública a raíz del trágico accidente y fallecimiento de personas con motivo de la caída del avión el día 2 de septiembre de hace algunos años en la isla Juan Fernández, tuvo claramente en su tramitación 2 vertientes. Una, la investigación del hecho de la caída del avión en sí, es decir, la responsabilidad por la muerte de las personas que fallecieron en el accidente. Y sobre ese respecto, la Corte Suprema se pronunció en forma categórica, junto con establecer dichas responsabilidades, se sobreselló definitiva y temporalmente la causa en razón de haber fallecido en el mismo accidente las personas que estaban a cargo de desempeñarse como comandante y segundo comandante del avión. Y ordenó la Corte Suprema en esa resolución seguir investigando el tema del posible incumplimiento de delitos militares, que es el tema que hoy día nos convoca y lo cual culminó por parte de la señora ministra sumariante, doña Obra Lusic, con la dictación del autoprocesamiento a que me he referido. Pues bien, excelentísimo señor, en el autoprocesamiento respecto a mi patrocinado, se señala en el fundamento octavo número 2, comillas, a Castro Guzmán, se le procesa, respecto a las infracciones descritas en el número 20 del considerando sexto, en relación con las normas precisadas en el fundamento cuarto. El autoprocesamiento ha sido acompañado a los autos, ilustrísimo señor. El señalado fundamento cuarto se refiere al reglamento orgánico de funcionamiento del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile, serie A mayúscula, número 13, que dispone que el Estado Mayor es el organismo que tiene por misión asesorar, planificar, normar y asistir al comandante del Comando de Combate en el ejercicio de su mando, con los propósitos que se describen y se señala en la norma en una función claramente de dirección, de coordinación y de asesoría. Y en lo puntual, excelentísimo señor, el autoprocesamiento fundamenta los delitos que se le imputan basadas en las normas que he señalado
por dos hechos. Primero, por haber despachado la orden de vuelo considerando el traslado de 16 pasajeros sin observar que excedía el número de los mismos, textual del autoprocesamiento. Esta circunstancia, excelentísimo señor, aunque tengo claro que esta no es la sede para alegarla, debo sin embargo dejar constancia que no es efectiva y he acompañado a este tribunal un documento que acredita que ello no ocurrió así y que el número de pasajeros autorizados por vía patrocinado fue de 15, que era la capacidad que establecía el avión. Y además lo señala que lo procesa por no efectuar las coordinaciones y control de desarrollo de las actividades en que se encuentran involucradas más de una brigada aérea, lo que desde nuestro punto de vista y con la misma prevención que he señalado, tampoco es efectivo, y a lo cual consta una serie de diligencias que pedimos en el expediente original. El reglamento orgánico de combate orgánico y de funcionamiento del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile, como dije, se individualiza como Serie A, número 13, dictado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile con fecha 17 de agosto del año 2010 y que está acompañado de los autos. ¿Cuáles son las normas legales que esta parte impugna en el recurso de inaplicabilidad que está sosteniendo esta mañana ante vuestras excelencias? Son los artículos, como se dijo por el señor relator, 299 número 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar. A este respecto, y para el desarrollo del fundamento, la inaplicabilidad que se alega, quiero señalar, previo al análisis que voy a realizar, excelentísimo señor, que considero que, atendido el desarrollo que ha tenido esta materia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay cuestiones que han quedado, en mi opinión, definitivamente superadas, hay cuestiones que están vigentes y hay cuestiones que quedan por resolver. O sea, las primeras, me refiero a aquellas alegaciones que sería un tipo penal en blanco indeterminado, etcétera, etcétera, y que hoy día el tribunal ya ha establecido una determinada jurisprudencia respecto a que es un delito en blanco, una ley penal en blanco impropia o de reenvío. Yo creo que son los hechos que surgen del análisis y la jurisprudencia que ha habido a analizar y que determinan el marco normativo en el cual el tribunal ha abordado y ha resuelto estas materias que, en mi opinión, son más que suficientes para acoger este recurso de inaplicabilidad. Como dije, es preciso dejar establecida, entrando al análisis del artículo 299, número 3, excelentísimo señor, que vuestra excelencia en distintos fallos ha declarado que este precepto es inaplicable. También hay que dejar constancia que en otros fallos ha declarado que es aplicable. Y también hay que dejar sentado que los fallos a que me refiero no han sido unánimes. El punto, desde nuestra perspectiva, excelencia, es que vuestra excelencia, reconociendo que este artículo debe calificarse como una ley penal en blanco, impropio de reenvío, que serían tolerables o compatibles con el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución, en la medida que la remisión para describir la conducta se encuentre en otra ley o en una norma original en la instancia legislativa y de aquellas leyes que indiquen expresamente la norma de destino o remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, con descripción del núcleo central de la conducta que se sanciona. Autorrol 1011-07, considerando cuarto. Igualmente, vuestra excelencia ha precisado, comillas, que en dicho marco, y teniendo presente que el núcleo fundamental del tipo sería el incumplir deberes militares, resta a la norma reglamentaria derivada del artículo 431 especificarlos. Rol 781 del año 2007. Precisando aún más la cuestión, en el mismo fallo que he citado, considerando 13º, vuestra excelencia resolvió que lo anterior resulta de especial relevancia, pues el tipo de incumplimiento de deberes militares debe entenderse en abstracto, en estrecha conexión con lo establecido por el artículo 431 del Código de Justicia Militar, que en el marco normativo regulado por el mismo cuerpo legal habilita al presidente de la República a dictar reglamentos de cada institución que establezca los denominados deberes militares. Es del caso precisar que dichas normas reglamentarias constituirían el complemento del tipo de incumplimiento de deberes militares, el cual permite configurar y concretar las infracciones penales en cada caso. Se deduce de lo expuesto, y que he transcrito literalmente, excelentísimo señor, que la aplicabilidad de este precepto legal requiere, atendido que en sí mismo es incompleto,
es decir, que no se basta a sí mismo, que se encuentren concretados en una norma reglamentaria del origen que señala el artículo 431 del Código de Justicia Militar, los deberes militares cuya infracción puede ser considerada comprendida en el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar. Para referirme a lo mismo en palabras de Vuestra Excelencia, comillas, la suficiencia del tipo, se refiere al 299, número 3, se encuentra a merced de la potestad reglamentaria, pero este no puede entenderse aisladamente, pues para producir efectos en el caso en que se le debe aplicar inseparablemente ligado al artículo 431, con el que conforma la descripción del tipo penal, sentencia citada considerando 16º. Es por esta razón, Excelencia, por haber este excelentísimo tribunal señalado esta unión indisoluble que existe entre el artículo 299, número 3 y 431, atendida a la calidad de ley penal en blanco impropia o reenvío, es que el requerimiento lo hemos extendido también al artículo 431 que hemos citado en esta forma. En consecuencia, ilustrísimo señor, entendemos nosotros que de acuerdo a la doctrina de Vuestra Excelencia, que si el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar no está complementado en los términos que señala el artículo 431 del mismo cuerpo legal, no da este tipo de cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución. Y por ende la infringe y debe ser declarada inaplicable. Nosotros creemos y entendemos que este es el meollo del asunto, es decidir si en este caso concreto existe esta complementación que Vuestra Excelencia ha señalado que es necesaria e imprescindible para permitir la aplicación del artículo 299, número 3, en relación con el artículo 431 del Código de Justicia Militar. Vuestra Excelencia, por sentencia dictada el 10 de septiembre del año 2015, se ha referido en términos expresos a qué debe entenderse por reglamentos, a los efectos que estoy señalando del complemento del tipo penal del artículo 431, señalando en el considerando séptimo, párrafo 3, comillas, con la venia de Vuestra Excelencia. Este tribunal, por su parte, ha sido estricto en interpretar esta expresión, pues ha excluido los decretos supremos reglamentarios exentos, permitiendo solo las normas administrativas que dicte el presidente de la República de modo general y obligatorio, sujetas a toma de razón. Y agrega, comillas, por lo mismo, excluye las normas subordinadas a los reglamentos del presidente, como pueden ser las resoluciones de los jefes de servicio, las instrucciones dictadas en ejercicio de la potestad jerárquica, y excluye también los reglamentos autónomos que, aunque sean manifestación de la potestad reglamentaria del presidente de la República, no pueden regular estas materias. Y citan al respecto, el considerando que estoy refiriendo, 8 fallos. Hay que tener presente además que en esta parte, el fallo que me estoy refiriendo de 10 de septiembre de este año en el asunto del CHOA, hay una prevención de los ministros señores Aróstica y señor Abraham, quienes con cuno de lo resuelto, teniendo presente además que dentro de la voz reglamentos que emplea la impugnada norma penal, la que estamos hablando, solo pueden entenderse comprendidos aquellos actos administrativos de alcance y contenido general aprobados por el presidente de la República o por otra autoridad constitucionalmente autónoma, debidamente publicados. Tales, entre comillas, reglamentos, únicamente son aquellos comprendidos en el registro oficial que al efecto lleva la Contraloría General de la República, conforme con su ley orgánica constitucional número 10.336, artículo 43, letra H. Esa es la prevención. De manera que agrega ciertamente el requisito del registro en la Contraloría General de la República y refuerza lo señalado en el fallo mismo, en el sentido que deben estar expedidos, si no por el presidente de la República, por órganos que sean constitucionalmente autónomos. Y yo creo que esta frase hay que tenerla presente en comparación con el artículo 101 del Código de la Constitución Política de la República, respecto a si las Fuerzas Armadas cumplen con este requisito de ser constitucionalmente autónomos, atendido a las formas en que están consagradas en el cuerpo legal. Ahora bien, siguiendo con el análisis del fallo reciente de hace 5 días atrás. En ese fallo, Vuestra Excelencia cita en el capítulo 4, señala en el capítulo 4, que ha debido precisar los criterios interpretativos
que guiaron su racionamiento para decidir, en este caso, el rechazo y la inaplicabilidad. Cita al respecto las características de los delitos culposos, el de validar remisiones complementarias en la configuración de un tipo penal, rechazar la posibilidad de que un reglamento posterior a los hechos los sancione retroactivamente y que no fueran establecidos en un decreto supremo reglamentario, sino un simple decreto exento, rechazando además la posibilidad de que sea el juez el que decida si una mera infracción reglamentaria se puede o no convertir en delito, considerando 12º. Obviamente, Excelencia, que hay una diferencia esencial entre el caso fallado en la sentencia que me estoy refiriendo y el que estamos sosteniendo hoy día. El primero se refiere al artículo 492, inciso primero del Código Penal, que establece el cuasi delito, o delito culposo, como les gusta que señalen las personas que se dedican al derecho penal, en que la infracción reglamentaria forma parte del tipo de manera indeterminada, sin apellidos. Dice la norma citada, el Código Penal, el que con infracción a los reglamentos, plural, amplio, indeterminado. En el caso de autos la cuestión es distinta, Excelencia, porque no hay en el texto legal del artículo 431 complemento necesario del 299 número 3, según Vuestra Excelencia lo ha señalado, una referencia amplia e indeterminada a reglamentos, en plural, sino que a uno solo, específico y concreto, el que debe dictar el presidente de la República en cada institución sobre los deberes militares, las faltas de disciplina, las reglas de servicios y demás necesarias para el régimen militar. Hay que destacar que el texto legal, Excelencia, no se refiere únicamente al complemento del tipo penal, se refiere a otras materias que somete al presidente de la República, como lo ha hecho con motivo del Ejército, como lo ha hecho con motivo de Carabineros, como lo ha hecho con motivo de la Armada, pero no lo ha hecho con la Fuerza Aérea de Chile. Este reenvío, Excelencia, es el que no se ha cumplido en los hechos por el presidente de la República respecto a la Fuerza Aérea de Chile. Y lo que es más importante, en la gestión pendiente en que se dictó el autoprocesamiento, se pretende reemplazarlo, ese reglamento, por una norma de origen, de un rango normativo diferente al señalado en el 431 del Código de Justicia Militar. Una norma dictada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Es decir, en palabras de Vuestra Excelencia ya citadas, con motivo del fallo del 10 de enero, comillas, como criterio de complementación o reenvío del tipo penal, excluye las normas subordinadas a los reglamentos del presidente, como pueden ser las resoluciones de los jefes de servicio, las instrucciones dictadas en ejercicio de la potestad jerárquica. Expresamente Vuestra Excelencia excluyó esta posibilidad. Y he señalado, y reitero, que el artículo 101 de la Constitución, al precisar cuáles son las características de las Fuerzas Armadas, comienza el artículo diciendo: las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas exclusivamente, etcétera. Las Fuerzas Armadas, como inciso tercero, y Carabineros como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. De manera que, en mi opinión, por definición, no cumplen, o mejor dicho, se ajustan estrictamente a la exclusión de posibilidad de dictar un reglamento que Vuestra Excelencia ha señalado en el fallo del 10 de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque proviene tiene un rango jerárquico inferior al reglamento del presidente de la República y porque se trata de personas que no gozan de, como lo dijo la prevención referida, no gozan de autonomía constitucional para reglamentar estas materias. Por los puestos, Excelencia, estimamos nosotros que es forzoso concluir que en este caso concreto, la norma del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, cuyo reglamento único contempla el artículo 431 como originado y derivado del presidente de la República, no se cumple, porque se ha reemplazado esa norma, que es además inexistente, por otra de distinto origen y rango normativo, del cual, en nuestra opinión, resulta evidente la disconformidad entre él y la Constitución, que establece el requisito de la tipicidad y el principio nulle crimen, nulle pena, sine ley, etc. En segundo lugar,
excelentísimo señor, hemos también solicitado la inaplicabilidad en este caso concreto del artículo 431 del Código de Justicia Militar. Su tenor es clarísimo, porque es verdad que estamos en sede constitucional, pero hay que aplicar las normas que establece el ordenamiento jurídico respecto de la norma que se trata. Y el artículo 431 del Código de Justicia Militar es un artículo de una ley, que se rige por las normas de interpretación de la ley. Y que sea ley penal, ley civil, hay un principio fundamental: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. El artículo 19 del Código Civil. Y pues bien, ¿qué dice este artículo? Solo corresponde al presidente de la República. Esta es una atribución, la del 431, exclusiva y excluyente del presidente de la República, que no se puede reemplazar por otra autoridad, que su omisión, su inexistencia no puede suplirse por una norma que provenga de alguien distinto de la persona que está señalada en la ley. Y en este sentido, el texto es clarísimo: el presidente de la República dictará, es una norma imperativa, es él el órgano constitucional legitimado para dictar este reglamento. La única persona. Y en ese sentido nos parece que, dado el texto legal, esta materia no debiera merecer dudas. Solamente a él le corresponde dictar estos reglamentos correspondientes a los deberes militares, la falta de disciplina, las reglas de servicio y demás necesarios por el régimen militar. En el caso del procesamiento dictado en contra de mi patrocinado, como se señaló en el auto de procesamiento, se le encargó reo por supuestas infracciones al reglamento orgánico de funcionamiento del Comando de Combate Serie A número 13, número E0678, dictado por comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y no por el presidente de la República, como imperativamente lo ordena la norma en análisis. Ello trae como consecuencia, según lo ha resuelto vuestra excelencia, comillas, que de lo anterior se concluye que no existe complemento reglamentario suficiente para que el tipo de incumplimiento de deberes militares se baste a sí mismo. Así, la aplicación del delito de incumplimiento de deberes militares resulta contraria a la Constitución, al carecer de descripción constitucionalmente suficiente los deberes cuya infracción se sanciona en el caso concreto, por lo que no puede considerarse cumplido el mandato del constituyente a describir expresamente la conducta penada, erigiéndose una ley penal abierta. Por ende, la aplicación del tipo imperfecto de incumplimiento de deberes militares en base a deberes diferentes de aquellos a que se refiere el artículo 431 del Código de Justicia Militar produce efectos contrarios a la Constitución, al permitir la condena de una persona por delitos que no están suficientemente descritos en la ley, ni aún en su núcleo fundamental. Rol 781-07, considerando 18º. Y agrega dicho fallo, que, como se ha visto, privado el artículo 299, número 3 de complemento reglamentario por la inexistencia de un texto de esa naturaleza, dictado en conformidad al artículo 431 del Código de Justicia Militar, es menester dilucidar la eventual aplicación del artículo 433 en relación con el artículo 299. Y por eso que, cumpliendo con este procedimiento y esta decisión de vuestra excelencia, es que hemos solicitado además la inaplicabilidad del artículo 433, porque es indudable que estos tres artículos, 299, número 3, 431 y 433, conforman un todo que debe funcionar armónicamente. Y este último artículo, excelencia, y con esto concluyo mi intervención, establecido que existe la inexistencia de un reglamento dictado por el presidente de la República, que en conformidad al 299, número 3, en relación con el tenor literal claro del artículo 431, vuestra excelencia ha señalado, comillas, que el mencionado artículo 433, que establece el cúmulo de responsabilidad disciplinaria y penal, entrega al juez la calificación de delito de toda falta contra los deberes militares y la disciplina, cuando las circunstancias que le sean anexas indique que puedan llegar a constituir una figura de ese carácter, considerando 21º del fallo antecitado. Agrega que en consecuencia es el juez de la causa quien decide si las circunstancias que le sean anexas a una falta contra los deberes militares o a la disciplina dan lugar a la configuración de un delito. Al efecto, agrega vuestra excelencia, el sentenciador no interpreta simplemente el precepto legal o constata si los hechos de la causa están subsumidos a la descripción normativa,
sino que en ausencia de toda descripción del tipo, resuelve discrecionalmente lo que es delito. En definitiva, cree el tipo y concluye que tal predicamento se comprueba que la norma impugnada es una ley penal abierta y que los efectos que puede provocar su aplicación en la causa penal sublite son evidentemente contrarios a lo prescrito en el artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución Política, en los considerandos 23º y 24º. Esto es precisamente, excelentísimo señor, lo que ha ocurrido en el caso de Autos. El juez ha creado un delito, un tipo penal que no existe en la legislación, infracción del reglamento orgánico de combate en el reglamento orgánico del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile. Esa conducta no está descrita en ninguna ley y por lo tanto no cumple con el deber de suficiencia que establece la Constitución Política en el artículo 19, número 3, inciso 8. Y por eso que este recurso invoca las mismas razones que Vuestra Excelencia ha señalado para solicitar además su inaplicabilidad. Concluyo, excelentísimo señor, solicitando en forma concreta a Vuestra Excelencia que se acoge el presente requerimiento de inaplicabilidad y se declare que las normas legales impugnadas en este recurso y en este caso concreto infringen el artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución Política y por lo tanto no deben ser aplicadas en la causa Rol 32/2011 que conoce la señora ministra en visita extraordinaria y Ilustrísima Corte Marcial, señora Obra Luxich, y por dicha Corte, al conocer el recurso de apelación interpuesto en contra del autoprocesamiento, Rol 702/14. Gracias, señoría. Muchas gracias. Entonces, por el requirente Julio Frías, alega el abogado Claudio Arellano Parker, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, mi parte adhiere sustantivamente a todo lo que ha planteado mi distinguido colega don Ambrosio Rodríguez respecto de su acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con la sola excepción de que no venimos requiriendo que se declare inaplicable el artículo 431 del Código de Justicia Militar, sino solamente el artículo 299, número 3 y 433 del mismo Código, por las razones que más adelante señalaré. Para poner en contexto la situación de mi parte y de mi representado, el excelentísimo tribunal, debo decir que don Julio Frías Pistono es un general de la Fuerza Aérea de Chile que al momento de ocurrir el accidente de la isla Juan Fernández servía el cargo de comandante en jefe de la Brigada Aérea de Antofagasta, lugar en donde se encontraba en esa fecha, de manera que su participación en estos hechos solo consistió en que el personal a su cargo remitiera a la ciudad de Santiago el avión que posteriormente sufrió este siniestro luego de despegar desde Santiago con dirección a esa isla. No tuvo, en consecuencia, mi representado participación alguna en estos hechos. Sin embargo, la señora ministra en visita, que sustancia la causa que constituye la gestión pendiente de esta acción constitucional, lo sometió a proceso en conformidad a lo dispuesto en el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, en razón de que él no habría dictado reglas de procedimiento para la operación de las aeronaves de la Brigada Aérea a su cargo en otras brigadas aéreas y no haber supervigilado la correcta preparación del plan de vuelo según el número de pasajeros, peso del equipaje, etc. Aunque no es materia de esta audiencia, es necesario sí poner en contexto estos hechos, tal como he dicho, porque es evidente que mi representado no podía haber efectuado ninguna de tales labores si se encontraba en la ciudad de Antofagasta y si el plan de vuelo debía confeccionarse en Santiago al momento de partir la nave a la isla Juan Fernández, cuando se supiera con certeza el número de pasajeros, condiciones meteorológicas, equipaje y peso del mismo, etcétera. No había ninguna forma en que mi representado pudiera participar en la confección de ese plan de vuelo. Y por lo demás, excelentísimo tribunal, parece absurdo que debiera confeccionar órdenes para operar las aeronaves de su brigada aérea fuera de ella y en otras brigadas, desde que es una norma también de la Fuerza Aérea que las aeronaves que ingresan a una brigada aérea determinada se rigen por la normativa de esa brigada aérea a la que ingresan, como es absolutamente evidente por lo demás.
Pero, no obstante ello, la magistrado acude a la norma operativa de la Fuerza Aérea NOFA, que dispone efectivamente que deban confeccionarse estas normas que regulen la operación en otras aeronaves. Pero esta es, excelentísimo tribunal, simplemente eso, una norma operativa, una norma administrativa, una norma dictada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile en el año 2003. Y es en virtud de ello que la magistrado indica que mi representado habría incumplido un deber militar y que en consecuencia es reo del artículo 299, número 3. La forma en que la aplicación de este artículo ha influido en la causa de que se trata es bastante evidente, pues mi representado, además de estar ya siendo sometido a proceso, por este delito, ha sufrido prisión preventiva y si bien hoy día se encuentra sujeto a libertad provisional, está también obligado a cumplir con todas las restricciones a su libertad constitucional que ello implica. Curiosamente, el Ministerio Público se sorprende por esta afirmación, en cuanto nosotros hemos sostenido que la aplicación de la norma del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, si se mantiene la coherencia que el Código de Procedimiento Penal dispone para todo juicio penal, habrá de ser aplicada también al momento de la acusación y de la condena. Y en consecuencia es obvio que debemos anticiparnos a ese evento solicitando la declaración de inconstitucionalidad del mismo. Sostenemos, excelentísimo tribunal, que el artículo 299, número 3 y el artículo 433 del Código Penal son inaplicables por inconstitucionalidad en razón de lo siguiente. Permítame leer, señor presidente, las normas para poder revisarlas. El artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar dice que será castigado con presidio militar menor en cualquiera de sus grados o con pérdida del estado militar. Número 3. El que sin incurrir en desobediencia o en el delito previsto en el artículo 294 deje de cumplir sus deberes militares. ¿Cuáles son los deberes militares? El artículo 431, cuya constitucionalidad no atacamos, sostiene que el presidente de la República dictará en cada institución, excelentísima Corte, los reglamentos correspondientes sobre los deberes militares, las faltas de disciplina, las reglas del servicio y demás necesarios para el régimen militar. Es decir, las faltas de disciplina son establecidas por el presidente de la República en un reglamento. ¿Pero qué indica además la norma? Que las penas disciplinarias que podrán imponer en ese reglamento serán amonestación, reprensión y arresto militar, suspensión del empleo, retiro, disponibilidad, separación del servicio, etc. Y establece además otras sanciones menores para los suboficiales, cabos y soldados. En consecuencia, excelentísimo señor, este artículo 431 y su cumplimiento no pueden complementar el tipo del 299, número 3 del mismo código, toda vez que esta norma es clarísima en cuanto dispone que el presidente de la República dictará solo normas con penas de falta. Y si dicta normas con penas de falta y las conductas que constituyen aquellas no están sancionadas con pena de delito, entonces esta norma no puede complementar el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar. Por lo mismo, le parece a mi parte que esta norma tiene un valor jurídico, determina cuáles son las infracciones al deber militar, pero no complementa, insisto, el 299, número 3. ¿Qué es lo que verdaderamente complementa el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar? Es el artículo 433, excelentísima Corte. El artículo 433 de este mismo código indica que toda falta contra los deberes militares o la disciplina, aunque haya sido castigada conforme a los reglamentos del artículo 431, podrá ser sometida al ejercicio de una acción penal cuando las circunstancias que les sean anexas indiquen que puede llegar a constituir un delito. Es decir, no son las conductas constitutivas de la falta las que permiten la sanción
de quien ha incurrido en ella. Son las circunstancias anexas a la falta. Circunstancias anexas, excelentísima Corte, que no están definidas en norma legal alguna y que en consecuencia solo corresponderá al juez resolver con posterioridad a la ocurrencia del hecho, momento en el cual solamente entonces podrá saber si concurrieron o no concurrieron tales circunstancias anexas. Es decir, las define el juez, él resuelve cuando hay o no hay delito y esa resolución además obra hacia el pasado. Es decir, se aplica para hechos anteriores, una aplicación retroactiva del criterio de interpretación del juez. Mi parte discrepa del criterio jurídico conforme al cual una ley penal en blanco podría ser complementada por un reglamento. Estimamos que cuando el legislador ha dicho que la conducta sancionada debe estar expresamente establecida en la ley, cuando lo ha señalado el constituyente, excelentísimo tribunal, en el artículo 19 de la Constitución, número 3, expresamente significa dejar algo claro, patente, especificado, preciso, y entendemos que debemos respetar ese criterio del constituyente. Aceptamos, sin embargo, que el presidente pueda, en uso de su facultad reglamentaria de complementar las normas legales, dictar los reglamentos que permitan la aplicación de aquella. Y por eso entendemos que puede cumplir el artículo 431 y dictar en cada una de las instituciones de la Fuerza Armada los reglamentos respectivos. Sin embargo, excelentísimo tribunal, en la Fuerza Aérea de Chile no se ha dictado reglamento de disciplina alguno y, en consecuencia, el señor presidente de la República no ha cumplido con el mandato legal y ninguna otra norma puede complementar el tipo. Complementar el tipo del artículo 299, número 3. La existencia de esta ley penal en blanco, entonces, ha permitido, excelentísimo tribunal, que mi mandante haya podido ser procesado por el artículo, en virtud del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, complementándolo con esta norma general de la Fuerza Aérea de Chile, NOFA, que ya he indicado. Norma que, aparte de que solamente fue dictada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, resulta que es secreta, excelentísimo tribunal. Es secreta tal cual lo establecemos y lo señalamos en nuestra acción de inaplicabilidad, acompañando a la misma acción una respuesta de la Fuerza Aérea de Chile ante una solicitud efectuada por mi parte en virtud de la Ley de Transparencia para que se nos hiciera llegar el texto completo de esta norma oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Evidentemente, ni en los peores regímenes totalitarios puede aceptarse la tipificación de delitos en normas que se mantengan secretas. No sostengo que mi representado no conociera la norma operacional de que se trata, excelentísima Corte, pues él era un general a cargo, como he dicho, de una brigada aérea. Pero es absolutamente evidente que un delito penal no puede ser establecido para determinadas personas sin la generalidad que requieren aquellas sentencias que mi predecesor ante vuestra señoría ha leído en su exposición. No nos extenderemos, excelentísimo tribunal, en la doctrina y jurisprudencia que analizamos detalladamente en nuestro libro. Sin embargo, sí debemos referirnos a la sentencia de vuestra señoría dictada recientemente con fecha 10 de septiembre en los autos rol 2716-14, por el que rechazó un recurso que se intentó contra el artículo 492 del Código Penal, que sanciona al que con infracción de reglamento y por mera imprudencia ejecutara un hecho o incurriera en una omisión que de mediar malicia constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. En ese expediente se persiguió la declaración de inaplicabilidad
de la norma del artículo 492 del Código Penal, sosteniendo el recurrente que los reglamentos no podrían complementar esa norma. Vuestra Señoría rechazó dicha pretensión, pero efectuando determinadas afirmaciones que resultan extraordinariamente atingentes a esta causa. En efecto, no obstante haber citado también algunas sentencias que declararon la aplicabilidad o constitucionalidad del artículo 299, número 3, Su Señoría Excelentísima recordó en el capítulo 3, considerando séptimo, tercer párrafo, que ese tribunal ha entendido que los reglamentos son aptos para complementar una ley penal, y cito textual, comillas, ha sido estricto en interpretar esta expresión, pues ha excluido los decretos supremos reglamentarios exentos, permitiendo solo a las normas administrativas que dicta el presidente de la República, de modo general y obligatorio, sujetas a toma de razón que sea la norma que establezca la Revolución. Y agrega, por lo mismo excluye las normas subordinadas a los reglamentos del presidente, como pueden ser las resoluciones de los jefes de servicio o comandantes en jefe de la rama de las Fuerzas Armadas, las instrucciones dictadas en el ejercicio de la potestad jerárquica, y excluye también los reglamentos autónomos que, aunque sean manifestación de la potestad reglamentaria del presidente de la República, no puedan regular la materia de que trata. Basta solo esta consideración de Vuestra Señoría Excelentísima planteada en la sentencia que invoco para que esta acción de inaplicabilidad que mi parte ha deducido deba ser necesariamente acogida. No obstante, debo reconocer también que el tribunal, en la misma sentencia, indicó que el artículo 299, número 3, era complementado por el artículo 431 del Código de Justicia Militar. Discrepamos respetuosamente de dicho criterio de Vuestra Señoría Excelentísima, pues, debo insistir, el artículo 431 solo permite la dictación de un reglamento que indique cuáles son las infracciones a los deberes militares, que estatuye el catálogo de los deberes militares, siempre con una pena de falta, de manera que jamás va siquiera a toparse, a cruzarse con la aplicación del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, y en consecuencia jamás podrá complementarlo. En síntesis, excelentísimo señor, mi representado se encuentra procesado y arriesga un largo juicio penal y el evento de una condena criminal por haber incumplido una norma operacional de la Fuerza Aérea de Chile dictada por el comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas. Si eso no es inconstitucional, excelentísimo tribunal, entonces nada lo es. Si esa es una ley inaplicable por inconstitucionalidad en este juicio a que me refiero, entonces no hay ninguna norma inaplicable. Vuestra Señoría ha sostenido un criterio estricto en la aplicación de esta disposición y solicito que, en conformidad a la aplicación que se ha venido haciendo de ella en el particular caso de mi representado, Vuestra Señoría acoja en todas sus partes la acción de inaplicabilidad deducida y, en consecuencia, declare que afecta al artículo 299, número 3, y al artículo 433 del Código de Justicia Militar. Es todo, su presidente. Muy bien, muchas gracias. Conforme a lo que habíamos señalado, vamos a hacer un receso de 10 minutos para continuar la audiencia a continuación. Dejo minuta, señor presidente.